Buenos días mi gente, ya estamos aquí con un nuevo vídeo. Hoy te traigo algo un poco diferente, y es que si te gustan las historias tétricas, este es su sitio. Hoy te he traído al cementerio de Greyfriars, o más comúnmente conocido como el cementerio de Bobby. Fue fundado en el siglo XVI y su historia está marcada por la peste, la guerra y la persecución religiosa. Aparte de terminar descansando aquí, en este cementerio lo ha pasado mal mucha gente y ahora te voy a contar por qué. Pero empecemos por lo primero. Primero te voy a contar una de las únicas cosas bonitas que te voy a contar hoy. Y es que en la zona se le conoce por cementerio de Bobby, ya que este perrito se quedó cuidando la tumba de su dueño durante 14 años después de fallecido. Por lo que el perrito Bobby se hizo famoso en toda la ciudad por este acto de lealtad incondicional. Pero vamos a pasar a la parte terrorífica de todo el asunto. Este cementerio es muy popular en todo el mundo por ser el más encantado y en el que más situaciones paranormales se viven. Algo que también quería mencionar es que antiguamente se dice que había tantas personas enterradas aquí que con la lluvia a veces aparecían huesos por el suelo. Y es que yo he venido a unos cuantos tours por aquí y me contaban que hay entre 100.000 y 200.000 personas enterradas en este cementerio. Voy a enseñar el mausoleo de Mackenzie. Este hombre se llama George Mackenzie, pero le apodaron Bloody Mackenzie, Mackenzie el sanguinario. Este hombre fue un abogado muy conocido en el siglo XVII, responsable de muchísimas muertes de Covenanters, que, por si no lo sabías, son los que defendían la iglesia presbiteriana frente a los intentos de Carlos I y Carlos II de imponer la iglesia anglicana. Estas imposiciones llevaron a la firma de un pacto nacional, el que ocasionó un montón de asesinatos, torturas, encarcelamientos a estos Covenanters. Y hoy te he traído a la cárcel en la que estos Covenanters eran aprisionados por órdenes de Mackenzie. Y no solo aprisionados, sino torturados. Estas personas a veces morían de frío o de las malas condiciones que cabían en estas celdas. Esta zona a día de hoy está cerrada y la leyenda dice que es por el alto nivel de actividad paranormal. El nivel de actividad paranormal es un 3 y este nivel está caracterizado por ataques a personas, apariciones y demás situaciones del todo impactantes. Todas las historias dicen que en esta parte del cementerio vagan almas en pena por todo el sufrimiento que ocurrió en tiempos pasados. Pero no te lo pierdas, que lo mejor es que Mackenzie, Bloody Mackenzie, Mackenzie el sanguinario, también está enterrado en este cementerio.
y sin duda su mausoleo no pasa desapercibido. Se cuenta que a finales de los 90 un vagabundo se cuela en este mausoleo para pasar la noche, ya que no tenía ningún sitio donde quedarse. Resulta que entre unas cosas y otras sale herido del lugar por causas inexplicables y el hombre lo denuncia a la policía. También se cuenta que unos adolescentes se colaron en este mausoleo y robaron la calavera de Mackenzie. A partir de ahí dicen que el espíritu de Mackenzie ronda por aquí y por causa de esto cerraron el mausoleo con un candado. Hay innumerables testimonios de que muchos de los visitantes de este cementerio han salido con moratones, rasguños que no recuerdan haberse hecho. Y por esto, este es uno de los cementerios más populares del mundo para las personas interesadas en lo sobrenatural. Mira, este vídeo te lo tengo que hacer a media tarde porque yo aquí por la noche, la verdad que es increíble e impresiona un montón ver cómo de cerca están las casas de todas las tumbas. Si alguna vez visitas Edimburgo, tienes que venir a este cementerio. Y no importa si te gusta lo sobrenatural o no, el cementerio sin duda merece la pena verlo. Si te gusta Escocia, vas a venir a visitarlo. Te gusta Edimburgo, el Reino Unido, te interesa verlo, quieres saber cuáles son los sitios más interesantes, suscríbete a mi canal porque te voy a enseñar un montón de cosas y tengo clarísimo que te va a encantar. Última cosa que te quiero destacar de este cementerio es que si eres fan de Harry Potter, desde luego no te lo puedes perder. Te reto a un juego, y es que si vienes, busques en todas las tumbas nombres conocidos de la saga. Vas a encontrar el apellido Potter, el apellido Moody, McGonagall y otros cuantos. Y es que en teoría J.K. Rowling se inspiró de muchos de los nombres en estas tumbas para caracterizar a sus personajes en las novelas. También dicen que se inspiró en esta escuela para crear la apariencia de Hogwarts. Y bueno, mi gente, esto ha llegado a su fin. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, ya que me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos. Si te gustaría ver algo en especial, déjamelo en comentarios. Tus deseos son órdenes. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Y por supuesto, te veo en el próximo. Dale a me gusta al vídeo, va a venir Mackenzie a por ti, ¿eh? Y ya sabes, ten mucho cuidado si vienes al Greyfriars Kirkyard. Un besazo.